Ahí donde estás, vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, te damos gracias por todas tus bondades, por tus misericordias. Gracias por tu gran fidelidad. No hay otro Dios como tú. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y por todos los siglos. Gracias porque sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy, Señor, venimos a ti y te pedimos para que nos sigas transformando, para que podamos ser cada día más renovados por ti, Señor, por tu palabra. ¿A quién más iremos sino a ti? Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Señor. ¡Aleluya! Cristo vive. Tú eres el Señor. Queremos conocerte cada día más. Queremos disfrutar de tu hermosa presencia. Queremos tener una comunión íntima contigo, porque tú eres bueno, Señor, y digno de toda la alabanza. Muchísimas gracias, Padre amado. Ahí donde estás, coloca la mano en tu corazón y te invito para que ores conmigo. Amado Dios, hoy te ruego que hables a mi vida, que ilumines mi entendimiento. Amado Señor, santifica mis deseos más profundos y que mi mente pueda ser renovada a través de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y recibe toda la gloria. Recibe, Señor, toda la honra. Y que el nombre tuyo, precioso Dios, sea por siempre exaltado. Muchísimas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Gloria a Dios. Muchas bendiciones para todos. ¿Qué tal si saluda a las personas que tiene a su alrededor y le da la bienvenida? Sean bienvenidos todos los que nos acompañan hoy a nuestra iglesia Ancla de Vida. Qué bueno que podamos compartir juntos, ser edificados, y aprovecho de saludar a los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Ancla de Vida. Muchísimas bendiciones para todos los que ven nuestras conexiones. A ver, ¿cuántos estamos anclados en Cristo Jesús? A ver, otra vez diga, ¿cuántos estamos anclados en Cristo? Amén. El aplauso bien fuerte a nuestro Dios. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Qué bueno verles y que podamos compartir juntos en esta mañana. Bueno, primero que nada, mi esposa le manda muchos saludos. Ya esperamos que en las próximas semanas se incorpore con nosotros. Está en su reposo postoperatorio de su cesárea. Pero bueno, atendiendo a Jeremías, que está creciendo gracias al Señor. Entonces, bueno, quería extenderle el saludo de mi amada esposa y por supuesto ya pronto también estará el bebé con nosotros aquí en la congregación. Agdía sí se vino porque quería compartir, bueno, él siempre quiere estar aquí también en la iglesia y qué bueno que ya está en Ancla Kicks también. Quiero ya ahora entrar en el tema que hemos venido compartiendo durante semanas anteriores. Hemos venido hablando acerca del Evangelio y de vivir una vida centrada en el Evangelio. Algo que quería o que deseo desarrollar en el mensaje de hoy es que el Evangelio, mis queridos amigos, trabaja de forma simultánea en dos aspectos.
dentro de nosotros, internamente, por la obra del Espíritu Santo, pero también esa obra dentro de nosotros va a generar una obra a través de nosotros, que se tiene que reflejar hacia el exterior, es decir, hacia afuera, en este caso, hacia otras personas también. Y de eso es algo que quiero estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Y para ello quiero invitarles que me acompañen a leer Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 13 hasta el versículo 17. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Ok, listo. Dice así la Escritura: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen esta libertad como ocasión para la carnalidad, sino para servirse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley está en esta sola palabra, se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15. Porque si se muerden y se comen unos a otros, miren las palabras que usa Pablo, ¿verdad? Porque si ustedes se andan mordiendo y comiendo unos a otros, está hablando en forma metafórica, miren que también no se consuman unos a otros. Verso 16. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y en el versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Hoy deseo darle continuidad a la serie que hemos venido hablando, que lleva como título Una vida centrada en el Evangelio. Quiero que a la cuenta de 3 todos lo podamos decir juntos. 1, 2, 3. Una vida centrada en el Evangelio. Amén. Hay dos formas de vivir la vida: sin Cristo y con Cristo. Hay dos formas de vivir la vida: centrada en nosotros mismos o centrada en Cristo. Dicho en otras palabras, una vida egocéntrica, centrada en el yo, en el ego, o una vida cristocéntrica, centrada en Cristo. Que expresado en otras palabras, la vida en Cristo o la vida centrada en Cristo es una vida centrada en el Evangelio. Entonces, o vivo la vida centrada en mí mismo, egocéntricamente, o vivo la vida centrada en el Evangelio. Pero cuando nosotros comenzamos a experimentar lo que el Evangelio produce dentro de nosotros, y empezamos a experimentar gozo, deleite y libertad en nosotros, puede que seamos tentados a querer seguir viviendo la vida centrada en nosotros mismos. Y es lo que el apóstol Pablo está expresando en Gálatas 5:13. Quiero que lo leamos una vez más. Porque el apóstol Pablo dice: porque ustedes, hermanos, en Cristo Jesús han sido llamados a vivir ¿cómo? Dígalo fuerte conmigo: en libertad. No, pero dígalo con libertad. Estamos llamados a vivir en libertad. Pero puede que alguien, oiga esto, diga: bueno, ya soy libre. Si soy libre, imagínense, no tengo, alguien podría decir, no tengo esa carga de la ley sobre mis hombros.
Soy libre. ¿Significa que como cristiano puedo vivir como quiero? Entonces, como cristiano, ¿puedo hacer lo que quiero? No. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está expresando que tú has sido llamado a vivir en libertad. Pero que esta libertad que Dios te da por medio de Cristo, no la uses como ocasión para tu carnalidad. Es interesante que la palabra aquí, ocasión, tiene que ver, es una palabra que se utilizaba en aquel tiempo en lo que respecta o hacía alusión a una base central de operaciones militares. Pablo está diciendo, no usen su libertad como para que ustedes orquesten o planeen estratégicamente una vida según la carne. Una vida inclinada a satisfacer tus deseos pecaminosos. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de mí mismo. El Evangelio no se trata de vivir para mí. En parte, el Evangelio hace una obra en mí. En eso todos estamos de acuerdo. Y lo decimos. Continuamente hacemos oraciones, Señor, transfórmame, renuévame, cámbiame. El Señor está produciendo en mi crecimiento, me está renovando, me está transformando. Y eso es verdad. Pero eso no queda hasta allí. El Evangelio es mucho más que eso. ¿De qué? Bueno, de eso lo vamos a estar compartiendo a lo largo de este mensaje. Quiero que podamos ver una gráfica que les traje el día de hoy. Quiero que esta gráfica nos pueda servir y que puedan meditarla, que puedan reflexionar en esa gráfica. Y espero con todo mi corazón que esta gráfica te haga comprender lo que produce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está centrado en la gracia de Dios. Y si lo vemos, quiero que todos atentos, del lado izquierdo hay un movimiento que lo hemos llamado el movimiento interno del corazón. Pero del lado derecho está el movimiento externo de amor por Dios y los demás. ¿Qué hace la gracia de Dios en nosotros? Por la gracia de Dios, soy salvo. El Señor me da vida, ilumina mi corazón. Me doy cuenta de mi condición de pecado, me arrepiento, creo en Cristo, soy salvo y el Espíritu Santo me sella como garantía de que le pertenezco a Dios. Y como resultado de que ahora el Espíritu Santo mora en mí, a propósito, ¿cómo es que mora en mí? Bueno, mi espíritu y el Espíritu de Dios se hacen uno. ¿Con qué razón? ¿Por qué razón el Espíritu de Dios ahora mora en mí y se hace uno con mi espíritu? Precisamente para transformarme, para santificarme, para llevarme a glorificar a Dios. Lo que en mi propia fuerza me era imposible, ahora, por medio del Espíritu Santo que está en mí, ni siquiera afuera, ni siquiera conmigo, sino dentro de mí, me está renovando y me está transformando. Y eso lo va a hacer de forma continua. Ahora bien, ¿cómo comienza esa gracia? Bueno, desde el mismo momento que tú reconoces tu condición de pecado y de que necesitas a Cristo,
como tu Señor y Salvador, ya eso es la gracia de Dios. Porque el corazón del ser humano es un corazón caído, endurecido. El profeta Jeremías lo llamó perverso, engañoso. ¿Y sabe cómo lo llamaban los profetas? No tiene remedio. Es una enfermedad sin remedio. Por eso la obra que Dios hace es una obra sobrenatural, donde Dios quita el corazón de piedra y te da un corazón de carne. Te da un nuevo espíritu o lo regenera y te da su Espíritu Santo para transformarte. Lo que en tu propia humanidad es imposible, para ti, para mí, por medio del Espíritu Santo que ahora habita en mí, todo es posible. El milagro comienza cuando te das cuenta. Porque quien te ilumina los ojos para que te des cuenta de tu condición es el Señor, el Espíritu Santo. Lo que en mi propia forma no me doy cuenta, Dios me abre los ojos. ¿Cuántas personas tú conoces que dicen, no necesito a Dios? Es más, no hace falta en que te lo digan. El hecho de que su vida no está abocada a Cristo es porque se creen autosuficientes. Es porque se creen que no lo necesitan. No lo ven tan urgente. Pueden ver el hacer mercado más importante que el acercarse al Señor. Pueden ver el esperar el agua más importante que su comunión con Dios. Pueden ver más importante cualquier cosa, el ir a un centro comercial, el participar de un hobby, que de cuidar de una relación con Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué para unos no es importante y por qué para otros sí lo es? Esa es una pregunta que todos debemos hacernos. Bueno, ¿quién crees tú que pone esa carga en el corazón del ser humano? Dios. Y quiero poner dos ejemplos bíblicos. Uno de ellos es el apóstol Pedro, Simón Pedro. Antes de que Cristo le cambiara su nombre era Simón, que significa caña sacudida por el viento. Estaba pescando, no había pescado en toda la noche. Simón era pescador, su hermano se llamaba Andrés. Su hermano conocía a Juan el Bautista. Su hermano escuchó y vio cuando Juan el Bautista hacía referencia de que Jesús es el Cordero de Dios. Andrés se lo dice a su hermano: hemos encontrado al Mesías. Pedro estaba escéptico, estaba cansado, no había pescado en toda la noche. Jesús le dice que le prestara su barca y desde la barca predicó. Imagino Simón un poco incómodo, pero accedió. Pero luego Jesús le dice: vamos mar adentro. Al principio creo que Simón no estaba tan de acuerdo por lo que ilustra la historia, pero accede una vez más. Y luego Jesús le dice: lanza la red a la derecha. En todo el conocimiento de la pesca, a Pedro le parecía una locura. No habían pescado, ya era de día, estaban a pocos metros seguramente. Pero luego inmediatamente Jesús le dice que suban las redes. Simón en ese momento accede y comienza a subir cuando se da cuenta que algo sobrenatural estaba sucediendo. Las redes se rompían por la cantidad de peces, tanto que tuvieron que pedir ayuda a otra barca y se estaban hundiendo por la cantidad de peces. Eso permitió que Simón en ese momento, Dios le abre sus ojos y Simón cae de rodillas diciéndole: apártate de mí,
porque soy un pecador. ¿Por qué? ¿Por qué se dio cuenta? ¿Cómo es que se dio cuenta de que él estaba en una bancarrota espiritual? Eso es obra de Dios. Cuando el Señor se muestra a tu vida, tú vas a comenzar a darte cuenta de quién eres verdaderamente. Y por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que están en bancarrota espiritual, porque de ellos es el reino de Dios. Porque el ser humano se cree que no es tan malo, cuando delante de Dios Él puede ver y hacernos ver verdaderamente nuestra condición. Tiempo después, Jesús estaba en Cesarea de Filipos y le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente de quién es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que Jeremías, el profeta Jeremías, otros dicen que posiblemente Elías era el Hijo del Hombre. Pero Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que es? ¿Quién soy yo? En ese momento, Simón otra vez, algo sucede, sus ojos se abren y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló que Cristo era verdad, que Jesús era el Cristo? Dios mismo. Es una gracia de Dios que tú puedas reconocer tu necesidad de Dios. Es una gracia de Dios que hoy tú puedas estar aquí alabando y adorando a Cristo. Es un regalo de Dios. Entonces la obra de Cristo comienza en nosotros y nos hace ver continuamente nuestro pecado. A lo mejor antes tú hacías lo que hacías y no te sentías incómodo, lo veías normal. Pero algo que va a producir la gracia de Dios en una persona es que se pueda dar cuenta de su condición de pecado. Es algo continuo en la vida del cristiano. Es algo que una y otra vez me voy a dar cuenta. Y te hago esa pregunta. ¿Continuamente te das cuenta de tu condición en tu comunión con Dios? Eso es obra del Espíritu. Y eso va a producir algo que continuamente comiences a experimentar un verdadero arrepentimiento y a ejercer esa fe continuamente. Y ese arrepentimiento va a producir un gozo en ti de transformación, que va a hacer que tú valores una vez más la gracia y vas a darte cuenta continuamente de tu condición y vas a arrepentirte y vas a experimentar gozo. Es algo que continuamente el Señor produce en nosotros. Esta semana pasada andaba verdaderamente experimentando algo en mi relación con Dios. Una sensibilidad, pero más normal, una sensibilidad más no normal que lo que normalmente tiendo a vivir. Cualquier situación me quebrantaba a llorar. Cosas tan normales me hacían llorar, me llevaba a orar, a clamar al Señor. Me daba cuenta de cualquier pensamiento, lo detectaba más rápido. No, me gustaría decir que siempre es así, pero la verdad es que no siempre es así. A veces no soy tan sensible como otros días. Es más, en una le hice una oración a Dios, le dije, Señor, es más,
Esto que te estoy comentando no ha terminado. Necesito, antes de pasar al primer servicio, le dije al Señor, quiero tener un tiempo hoy contigo porque tengo muchas cosas pendientes que orar. Es decir, que estoy predicando algo que está todavía inconcluso en mi relación con el Señor. Pero le decía esta semana, Señor, no puedo estar todo llorando por todo. ¿Qué me pasa? Pero era como una carga de amor, era una carga en mi comunión con Dios que me quebrantaba una y otra vez. Y me hacía clamar a Dios continuamente. Dándome cuenta de cosas que en otro tiempo no me daba cuenta. Experimentaba una forma de gozo y volvía a la gracia. Aquí viene el punto. Eso no es todo el evangelio. Porque si lo vivo de esa manera, estoy viviéndolo solo centrado en mí mismo. Lo que el Señor está haciendo en mí. Y tú dirás, pero bueno, me está transformando, me está cambiando. Ya no soy el mismo que hace una semana, que hace un mes. Ahora el Señor me está transformando. Me estoy dando cuenta de cosas que no me daba cuenta antes. Tiene que ser así. No puede ser que ya tú tengas 5 años en Cristo y sigas viviendo de la misma manera. Eso no es coherente. No es coherente. Porque la gracia de Dios te tiene que transformar. Si no te está transformando, es porque verdaderamente no la has experimentado. Porque la gracia te transforma. Quien comienza la obra, Él la va a perfeccionar. Si en ti no hay un perfeccionamiento, entonces deberías preguntarte, ¿verdaderamente he creído en Cristo o no? Al menos tienes que tener lucha, al menos te tiene que doler el pecado, al menos tienes que estar experimentando un dolor profundo en tu corazón. ¿Cuántos está captando la idea? Voy a poner un ejemplo. Me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, comencé a asistir a los 17 años. En ese tiempo tenía una novia. Y yo lo único que quería con la novia era tener relaciones sexuales. Ese era todo, ¿no? Esa era la meta carnal. No, natural, porque era una persona que no conocía a Dios todavía. Pero cuando comencé a escuchar las prédicas y el Señor comenzó a tratar conmigo, yo salía con un pesar en mi corazón. Hubo veces que llegué a decir, no puedo con mí mismo. Quiero buscar a Dios, pero soy tan carnal. Y quiero ser carnal y no puedo. Hay algo en mí que no me permite que yo sea carnal. Porque no me hallaba haciendo las cosas que alguien normalmente en su carne se complace. Me sentía hasta frustrado. Ni pecador bueno soy, decía yo por dentro. Un día le hice una oración loca a Dios. Le dije, Señor, permíteme que yo esté con esta muchacha y después yo me comprometo contigo. Y ya, y ok, y vamos avanzando y yo voy creciendo y satisfago mi carne y continúo. Gloria a Dios. Dios no tiene que responder afirmativamente a todas nuestras oraciones. Él es soberano. Y gloria a Dios que frustró mis planes. Y me llevó, ojo, yo tenía un deseo carnal, humano, pasional. Mis hormonas estaban activas. 17 años, está en el clímax. ¿Cierto? Pero comenzó a crecer un deseo en mí distinto. Estaba el deseo todavía sexual, humano, natural, pero comencé en mí a crecer un deseo de amor por Dios,
de querer agradar a Dios. El Señor me estaba transformando. Entonces en ese tiempo lo canalicé con la pornografía. Ok, no voy a ejecutar el pecado, pero al menos necesito darle sentido a esto mientras veo qué hago. Y cada vez que veía pornografía me sentía peor. Me sentía mal, me sentía que le estaba fallando a Dios una y otra vez. En mí estaba creciendo un deseo por Dios. Me propuse dejar de ver pornografía. Dije, voy a proponerme una buena meta. A ver si con esto lo venzo. 3 meses sin consumir pornografía. Ya estábamos en los 18 años. 3 meses, lo logré. Eso me ayudó tanto. Pero luego, desde los 3 meses, me relajé y caí. Me sentí otra vez frustrado. Yo tengo escritos, porque como yo leía la Biblia todos los días, dejaba todo por escrito, lo que leía y mis aplicaciones. Y si usted lee esos cuadernos, que todavía los tengo, vas a ver a un hombre frustrado en su condición que ansiaba que el Señor lo liberara de su pecado. Después no pude, 6 meses. Tampoco pude. Duré 6 meses y volví a caer. Pero un día el Señor me empezó a poner una carga mayor y me encerraba en mi cuarto a llorar frustradamente y a clamarle a Dios. La pregunta es, ¿quién pone esa carga? Si para cualquier hombre eso es algo tan normal. Y hasta el hombre se jacta de eso, es que no ves todo lo que yo tengo aquí. Bueno, en aquel tiempo no había teléfono, era más de la forma antigua, ¿no? Pero, ¿sabes? Le clamé a Dios. Yo creo que ese día algo ocurrió en mí sobrenaturalmente. Le dije al Señor que creía en Él verdaderamente, que me quería comprometer con Él y que me transformara, que no quería volver más a eso, que quería servirme. Eso fue en diciembre del 2008. Le doy gloria a Dios porque de aquel entonces en mí no volví a caer en eso. Pero ocurrió algo. Había un deseo natural, pero hubo un deseo mayor que empezó a crecer. Tú vas a experimentar deseos carnales todos los días. La pregunta es, ¿está creciendo en ti el deseo por Dios? ¿Por agradar a Dios? ¿Porque amas a Dios? ¿O cuál es el deseo que te controla? Es mi oración que puedas darte cuenta de tu condición. Claro, hoy no tengo lucha con pornografía, hoy tengo lucha con otras cosas. Tengo lucha con mi ego. Tengo lucha con mi comodidad. Tengo lucha con otras cosas. Pero ¿quién es el que me redarguye para que no me vea a mí mismo, sino que pueda ser transformado por el Dios? Por eso mi oración es que tú continúes creciendo en esa gracia, pero dándote cuenta de tu condición. Mira lo que me pasó ayer. A ver cuánto tiempo tengo para administrarme el tiempo. Ayer tenía tiempo que no tenía una tarde libre. Sabroso. Puedo hacer lo que quiero hacer. Dije, voy a ver televisión. Tengo tiempo que no veía televisión. Y como mi hermana me fue a visitar, estaba mi mamá también allá, una hermana apoyándonos. Y yo por dentro pensaba, mejor, tengo rato para descansar, para ver esto. Y como ya estudié la prédica,
Puedo hacerlo con libertad. No me van a interrumpir. Tengo personas que, todo internamente, ¿no? Y me pongo a ver una serie con mi hermana y después seguí un poquito más. Pero después me llegó a la mente, tienes cosas que atender. Tienes ciertas responsabilidades que atender. Sí, es verdad. La pregunta es, ¿está mal descansar? No. ¿Está mal recrearse viendo televisión? No. ¿En qué momento se convierte ya en mal? En pecado. Hay una línea. ¿Cuándo comenzó esa línea? Cuando empecé a evadir cosas que debo atender por darle prioridad a mi descanso y a mi tiempo. Y si alguien me lo quiere interrumpir, me molesto. Entonces por dentro pasé por alto a atender más a mi esposa, a mi bebé. No, bueno, ahí tengo a mi mamá que me va a ayudar. Y yo ahí todavía. Tengo que salir a comprar unas cosas para el hogar y atender unas cosas de la iglesia que tengo pendiente. Ay, ya va, que eso espero un poco más. ¿Cuántas veces pasamos del descanso al ocio y por el ocio dejamos de hacer lo que sí nos corresponde hacer en el Señor? ¿Cuántas personas por el ocio no comparten con la familia la palabra de Dios, pero sí pasan tiempo acostados viendo el partido o viendo una película? ¿Cuántos hombres prefieren descansar y no salir a trabajar, a proveer? Llega un punto donde tu descanso se vuelve un ídolo y le das lugar al ocio. No compartes con tu familia, no te edificas en la fe, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para la palabra, no tienes tiempo para servir a otro porque estás centrado en ti mismo y en tu satisfacción. Sí, mi satisfacción, descansar y que nadie me moleste. Les vengo a decir algo en esta mañana. Eso no es el Evangelio. Porque el Evangelio no se centra solo en ti. Comienza en ti a transformarte. Pero luego el Evangelio va a producir una propulsión hacia afuera. Porque el Evangelio te va a empezar a mostrar oportunidades para amar y para ministrar a otros. Y cuando tú comienzas a ver oportunidades para amar y ministrar a otros, vas a comenzar a experimentar lo que es morir a ti mismo. Y eso va a producir regocijos que te hace exaltar más la gracia. Voy a poner un ejemplo. Cuando estaba en la universidad, rápidamente, tenía una carga. Tienes que predicar la palabra, tienes que predicar la palabra. Y yo, Señor, yo estoy comprometido, yo te sirvo, pero predica en la universidad. Yo tenía una carga de predicar en la universidad. Ni cuando me gradué, oiga bien, ni cuando me gradué, experimenté más gozo que cuando abrí mi grupo cristiano en la universidad. Después que abrí el grupo cristiano, conformamos un grupo cristiano ahora en toda la universidad. Y había espacio y hasta nos prestaron aulas para ese propósito. Y compartí con cristianos de distintas universidades que hacían lo mismo. Dios puso una carga en mí. Esa carga me incomodaba porque yo no quería. Pero el Señor ponía una carga en mí hasta que me llevó a hacerlo. Hoy en día, el Señor sigue produciendo cargas en mí. Y es como una carga que hasta que no lo hago, en cierta forma no tengo paz. Digo en cierta forma. Ahora bien, ¿de qué forma tú sirves a otros? El Evangelio no se trata de ti ni de mí. El Evangelio también se trata
de que tú veas la oportunidad de amar y de ministrar a otros. El evangelio no solo te transforma. Quiero que escuches esto. El evangelio no solamente es la respuesta a tus pecados, a tus problemas y a tus ídolos de tu corazón. El evangelio también es la respuesta a tu fracaso de amar a otros. ¿Por qué? Bueno, levante la mano todos los que están casados. A ver. Dije casados, no cansados, casados. Ahora, felizmente casados. Algunos hicieron bueno, no querían levantar mucho la mano. Hermanos, ¿tu matrimonio es cómo? ¿De contrato o de pacto? Si es solo un contrato, el día que la otra parte no te dé lo que tú quieres, hasta ese día llegamos. Hasta que la persona no ponga lo que le corresponde a él, hasta ese día llegamos. Porque yo no voy a estar con alguien así. Tienes un matrimonio de contrato. El matrimonio de pacto es que primero está centrado en Dios, no en ti ni en tu pareja, en Dios. Y la Biblia nos enseña a amar como Cristo amó a la iglesia, de una forma sacrificada. La pregunta es, ¿estás amando de una forma sacrificada? Y cuando tu pareja te ha ofendido, ¿la has perdonado de la misma manera como Cristo te perdona continuamente? Definitivamente, el evangelio me ayuda a amar lo que para mí es imposible amar. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es que vas a comenzar a amar a tu esposa de esa manera? Bueno, en aquellos en donde está la gracia de Dios, donde el Espíritu Santo mora, el mismo Espíritu Santo te va a redarguir cada día y te va a empezar a hacer amar, te va a llevar a amar de una forma que humanamente tú no eras capaz de amar. Y tú mismo te vas a sorprender y tú vas a decir, estoy sorprendido hasta de la forma como reacciono. Porque en otro tiempo yo no reaccionaba así. Esta es una clase de amor que es producido solamente por Dios. Mi amor, he sido irritable, me siento tan arrepentido. Quiero honrarte como esposo. Quiero ser más atento, más amable. Quiero cuidar mejor de ti. ¿Quién produce ese amor? Dios. Mi amor, mi compromiso por ti es de tal magnitud que yo te quiero ser fiel, no solo con un acto, no solo con un texto, hasta con mi pensamiento y mis ojos, porque he orado delante de Dios en serte fiel aún con mi corazón. ¿Quién produce esa clase de amor? Dios. En la universidad tuve una profesora, era militar y abogado. Una combinación fuerte. Y mujer más, por cómo fue formada. Esa profesora me daba derecho mercantil. Esa era la materia que me daban. Derecho mercantil 2. Esa profesora me tenía como rabia. Y yo le dije a los compañeros, a unos amigos, notan cómo la profesora me trata, si esa güera como que está enamorado tuyo, porque la agarra contigo. El Señor comenzó a poner una carga en mí. Yo casi que por dentro, pero ¿por qué? Hasta que tuve un día que llegar y decirle, profesora, necesito hablar con usted algo muy importante.
Ah, bueno, dígame rápido lo que me va a decir. Estaba sentada y me le senté. Y como no quería que se parara y me dejara hablando solo, y quedar yo como un bobo, saqué la ametralladora y empecé a predicarle de una vez. Sin hacer un preámbulo, empecé a predicar. Después de los 7 minutos, la mujer no me quitaba la mirada, empezó a llorar. Y me dijo, es verdad, yo soy apartada. Después de ese día, tuve tanta paz y gozo y le presenté otra vez al Señor a esa profesora. Creo que era completamente de Dios. Yo al principio, esa profesora, ¿sabe qué sentía yo por ella? Rabia, molestia, me sentía que era una profesora injusta, ¿por qué me trata así? Pero después el Señor comenzó a poner en mí un amor hacia ella. Después cuando nos veíamos, Marcel, ven acá. Ahora era un cariño distinto, de mí hacia ella y de ella hacia mí. El Evangelio definitivamente me ayuda en lo que yo humanamente fracasaba, en poder amar a las demás personas. No se concibe si la gracia de Dios está en ti, tus relaciones tienen que ser diferentes. Tu relación vertical con Dios va a impactar tus relaciones horizontales con las personas. La gracia de Dios tiene que transformar tu matrimonio. Porque antes tú le servías por conveniencia. Ahora le sirves porque amas. Porque hay un amor distinto en ti, producido por Dios. Antes tú servías a tus nueras con diplomacia. Y los yernos a sus suegros políticamente hablando. Pero cada día tiene que crecer el amor en ti para amarles de una forma más sincera y más genuina, porque es un amor que el Señor está produciendo en ti. En otras palabras, mi relación con Dios tiene que impactar mi relación hacia los demás. ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos? Y yo sé que tú me vas a decir, no, pastor, pero es que usted no sabe la clase de vecinos que yo tengo. No. Es que si yo le contara, tengo expedientes para lanzar para el techo. Yo sé que algunos están ahorita en una etapa donde dice, estoy en medio del conflicto. Pero ya puedes ir haciendo otras cosas que no estabas haciendo. 1, comenzar a orar. 2, comenzar a servir. La Biblia dice, no venzas el mal haciendo el mal. Vence el mal haciendo el bien. A lo mejor tú dices ahorita, me resulta difícil. Es más, imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible en la gracia. Tú a lo mejor te estás viendo a ti mismo y tú dices, pero es que usted no sabe lo que me hicieron. Es verdad. Y tampoco te estoy diciendo, vas a salir de aquí a hacerlo. No te estoy diciendo eso. Y te voy a decir por qué te digo que no lo hagas. Porque lo primero que tienes que hacer es arrepentirte y ejercitar tu fe. ¿Por qué? Les voy a demostrar 2 formas que no son el evangelio. Número 1, el legalista. El legalista dice, lo hago porque tengo que hacerlo, pero en el fondo detesto hacerlo.
Pero la pregunta es, ¿lo hizo? Sí. ¿Tendrá recompensa por eso? Posiblemente, pero delante de Dios. ¿Sabes qué dice Dios? Puedes darle todo tu dinero a los pobres. Puedes tener toda la fe del mundo capaz de mover montañas. Puedes tener todo el conocimiento y conocer todos los misterios. Pero si tú no tienes amor, de nada sirve. Lo hiciste bien, pero de una forma legalista. Y puede que hasta porque te sientes comprometido y no quieres quedar como que no lo hiciste, lo cual me haría sentir peor conmigo mismo y con los demás. Siguen habiendo pensamientos egoístas donde solamente sigues pensando en ti. Vamos a ver el otro ejemplo. Este es el legalista. A ver, por aquí. ¿Cuál sería el otro ejemplo? El licencioso. ¿Qué diría el licencioso? Bueno, dado que no quiero hacerlo, no lo haré. Porque cuando lo haga es porque de verdad me sale del corazón. Por ende, no hago nada. Porque nada me sale del corazón. Y si nada me sale, ¿cómo lo voy a hacer? Esos son los licenciosos. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con el legalista o con el licencioso? Con ninguno. Pastores, pero entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, tienes ese vecino que resulta incómodo, o ese compañero de trabajo incómodo, o esa persona en la cual estás viendo la oportunidad para amar y ministrar. Una carga que Dios pone de servir. Pero ya va, significa que entonces voy a tener menos tiempo para mi descanso, para comprometerme con esta actividad de servicio en la iglesia, por ejemplo. Si lo vas a hacer legalistamente, antes de que lo hagas o no lo hagas, primero no lo hagas, detente, espérate. Para que no lo hagas como metal que resuena. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que deberías hacer es arrepentirte. ¿Arrepentirte de qué? De nuestro egoísmo. De vivir una vida centrada en mí mismo. De pensar más en mí que en el Señor. Que en el amor a otros. Y la pregunta es, no solamente arrepentirme. Sí, Señor, me arrepiento porque de verdad que soy egoísta. No. Preguntarte detrás de eso, ¿qué es lo que no te lleva a hacer lo que tienes que hacer? Porque detrás de eso hay una causa. Piensa cuál causa. Por ejemplo, ayer estaba en mi sofá. Estaba dispuesto a negociar cualquier cosa por tener más tiempo, así cayera un poquito en ocio. Pero aquí viene el punto. No estoy amando ni sirviendo lo suficiente porque estoy pensando más en mí mismo. Para mí es una debilidad. ¿Sabe qué es una debilidad para mí? A veces descuidar ciertas cosas porque estoy estudiando, porque estoy orando, porque estoy preparándome. Y es como que mi tiempo sagrado. Pero pudiera yo ser un poco más diligente en hacerlo en un tiempo previo y que luego en otro tiempo yo pueda tener más la oportunidad de servir a mi esposa y a mi hijo. Sí. ¿Y por qué no lo hago? Pero me resulta una buena excusa. Pero implica que yo muera cada día más a mí mismo. Necesito arrepentirme porque pongo como prioridad mi tiempo de conocimiento y mi tiempo de oración y mi tiempo donde estoy solo en lo que yo creo que es importante, pero eso resulta al final en que no tengo el tiempo para compartir de mi amor y de mi fe o de mi tiempo con mis seres queridos. Eso es algo que tengo que
estar atento. ¿Qué está detrás? ¿Por qué te cuesta servir? Vienes a la iglesia, me voy porque tengo muchas cosas que hacer. Es decir, vienes a la iglesia solo pensando en ti, en recibir. Recibiste, me voy. La pregunta es, ¿en qué momento serviste y le diste a otros? ¿En qué momento te sentaste con el hermano y lo ayudaste, lo aconsejaste, oraste por él? ¿O serviste? ¿Estás viviendo una vida centrada en ti mismo o centrado en el evangelio? Centrado en tus deseos, en lo que tú quieres. Y dígame la gente que son, como me gusta a mí muchas veces, ser planificado. No, voy a hacer esto, porque esta es mi agenda. Pero cuando viene alguien y te cambia así la agenda, te molesta. Me pasó con una hermana ayer. Terminé una clase, yo tenía varias cosas y se le accidentó el carro. Llamé a un hermano para que me apoyara, el hermano Gustavo. Y dije, bueno, puedo llamar a 2 personas más y así me voy a ocupar en lo que tengo que ocuparme. Y voy a quedar bien con la hermana porque la estamos ayudando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y va a decir, ay, el pastor sí es considerado, qué bueno. Ay, me puedo sentir bien. Pero cuando estaba ahí, dije, antes de llamar a otro, ¿por qué no la ayudo yo mismo? Ah, no, es que mi agenda, ya va. ¿Será que puedo parar mi agenda por un momento y darle más importancia a mi hermana, que al fin y al cabo ella es la iglesia también, que tengo que ayudarla? Y dije, voy a ayudarla. Y en ese momento dije, soy un mecánico. Tiene una llave, venga, vamos a hacer. Y me puse a inventar, bueno, yo ahí, el Señor que sirva. Porque... Y la logramos ayudar. Y hasta el hermano Gustavo hizo una ayuda adicional por la hermana. ¿Sabes? Dios te está presentando situaciones para que tú sirvas a otros. El evangelio no solo se trata de ti. Comienza en ti, pero te tiene que mover hacia otros. ¿Cómo ves a tus hermanos en la iglesia? ¿Cómo ves a tus vecinos? ¿A tu familia? ¿Estás sirviendo y lo estás haciendo desde el amor? Si no lo estás haciendo porque decías no lo voy a hacer, o porque está bien, lo hago pero de mala gana, ¿qué tal si te arrepientes hoy y comienzas a orar desde hoy y comienzas a pedirle a Dios que te ayude a identificar maneras y formas de cómo poder mostrar a Cristo a través de ti? Porque el evangelio te va a mover a dar de gracia lo que de gracia también tú recibiste. Y a que compartas del amor que el Señor te está dando. Piensa en alguien, piensa en un vecino, en un familiar, en alguien a quien tienes que servir. Y a lo mejor si te molesta, es más, ¿cuántos pensaban ahorita llegar a su casa y simplemente acostarse y que su esposa le hiciera la comida? ¿Y qué tal si en vez de eso te levantas y comienzas a hacerlo tú? Pero ojo, no lo hagas solo porque yo te lo diga. Hermano, si quieres no lo hagas hoy, pero al menos que le ores a Dios hoy. Ojo, yo lucho conmigo mismo por eso. No tengo las mismas luchas de antes, pero tengo otras luchas que necesito seguir creciendo en la gracia. ¿Cuántos están captando el mensaje? ¿A cuánto Dios les está hablando hoy? Mira a la persona que tienes a tu lado y dile, tú eres mi hermano. Tú eres la iglesia también. Quiero servirte desde el amor. ¿Cuántos están agarrando la palabra? Y eso es lo que está diciendo Pablo. La libertad que ustedes tienen en Cristo es para que la usen en amarse y servirse los unos a los otros. ¡Aleluya!
Pero le vamos a orar a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo que hay que orarle a Dios? ¿Por qué tenemos que orarle a Dios? Porque me falta la fuerza. Porque hay casos de casos. Hay casos que son difíciles y necesito más oración, porque puede que hasta cuando lo haga me den una mala respuesta. Y cuando me den la mala respuesta, yo tengo le voy a orar a Dios para que me haga crecer en el amor de tal manera que no me ofenda. Que cuando me ofendan, no me ofendan. Porque pueda haber mi lugar en Cristo y darme cuenta que si a mi Señor, Él puso siempre la otra mejilla, y yo estoy en Cristo y mi identidad está en Él, nada ni nadie me va a quitar lo que Cristo me dio, entonces no me puedo sentir ofendido. La ofensa es cuando yo siento que me están restando y golpeando a lo que yo soy. Pero como mi identidad ya está asegurada en Cristo, nada de lo que alguien haga me restará quien soy. No tengo razón para estar ofendido. Si me ofende, es porque le doy más credibilidad a esa persona que a Dios. Necesito orar para que en ese momento pueda estar fortalecido. Necesito orar. Teníamos un tío que servirle no era fácil, tenía una pierna gangrenada, estaba lleno de excremento, era difícil, un día, 2 días. Mis hermanos, los aplaudo porque tuvieron más oportunidad de servir que yo en eso. Mi hermana Marilyn en eso tiene un plus, es como mi mamá. En esa área tienen un plus de servicio. Pero para nosotros como familia era un desafío de amor. Yo no sé qué oportunidad Dios te está poniendo, pero comprende que tu vida cristiana tiene que exteriorizarse también en el amor y en el servicio de otros. La gente lo espera. La gente te va a decir, ¿y tú no eres cristiano? ¿Y acaso tú no tienes a Cristo? Vas a orar, te vas a arrepentir, le vas a decir al Señor, abre mis ojos y ayúdame a ver las oportunidades y produce en mí el amor para hacerlo y experimentar el morir a mí mismo, dando pasos de fe, pero que al mismo tiempo me van a llevar a experimentar un regocijo que humanamente solo Dios produce por medio del servicio a Él de una forma sincera. Entonces vas a ver lo que es la gracia de Dios en ti y a través de ti. Si vives una vida centrada en ti o si vives una vida centrada en el Evangelio. Amén. Vamos a estar de pie y darle toda la gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten confrontados? Creo que todos, ¿verdad? Alguien dirá, pastor, ¿cómo le sirvo a aquel que me ha ofendido tanto? Te lo voy a decir. Esas personas que te incomodan son instrumentos que Dios pone cerca de ti para tratar contigo. Así de sencillo. Hay personas que van a hacer cosas en ti, que te van a tratar. Es más, muchas veces las personas más cercanas son las que producen más dolor en nosotros. Pero son las que también Dios permite para tratar contigo, con el orgullo, con el yoísmo, con nuestra carne, con nuestra oportunidad de servir abnegadamente. Cristo murió por la iglesia, por su esposa, sacrificadamente.
Dice la palabra que nosotros siendo infieles, Él sigue siendo fiel. Si Cristo amó a quien le fue infiel, y yo estoy en Cristo y Cristo en mí, yo puedo también amar por Cristo y por el amor que Él produce en mí, por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, puedo amar a aquellos que también me resulten infieles. Es más, aclaro, cualquier cosa que usted me haga a mí es insignificante comparado con todo lo que yo le he hecho a Dios. Y si Dios me ha perdonado tanto, ¿cómo no te voy a perdonar a ti? Cuando comparo la deuda que tenía con Dios y que me perdonó con la deuda que tú puedas tener conmigo, es ínfima. Ahora, ¿por qué hay gente que le cuesta perdonar? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Porque la próxima semana vamos a tratar el perdón, pero a través del Evangelio. Porque perdonar es algo sobrenatural. ¿Cómo perdono? Es obra de Cristo. Si tú llegas a experimentar ese perdón en tu relación vertical, entonces va a ser para ti sencillo perdonar de forma horizontal. Vamos a adorar a Dios. Vamos a alabar a Cristo. Todos juntos, iglesia.